Bienvenidos a su canal de Carmen y Más y a su sección de estudios de la Biblia. Hoy te hago la pregunta, ¿sábado o domingo? ¿Qué día eliges, sábado o domingo? El Señor es nuestro Creador. Dios es todopoderoso. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¡Qué hermoso! El Señor nos hizo para que tú y yo le adoremos. Y tú y yo, al único que tenemos que rendirle pleitesía es a nuestro Creador, a ese Creador de los cielos y de la tierra, el que hizo tantas cosas bellas para que tú y yo pudiéramos disfrutarla en este mundo. El Señor nos puso a ti y a mí como administradores de este mundo. Y Él, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, sabía desde el principio que tú y yo nos íbamos a cansar, porque Él sabe y conoce nuestros afanes. Él sabe que nosotros a diario estamos en la lucha por esta vida. Pero Él se propuso que tú y yo seamos felices. Y por eso cuando Dios hace este mundo, pone todo en su lugar. Ustedes saben que en el primer día el Señor separó la luz de las tinieblas, hizo las grandes lumbreras, hizo tantas cosas bellas. Y luego, en el sexto día, el Señor pone al hombre, hace al hombre y a la mujer, para que sean los administradores de este mundo. Porque es que Dios es un Dios de orden y Él quiere que tú y yo participemos en su obra. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace este mundo, que hace al hombre y a la mujer? Inmediatamente les hace un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Él regala o les regala el día de reposo. El Señor escoge el séptimo día para que el hombre tenga ese encuentro especial con su Creador, para que el hombre se relaje, para que el hombre se sienta bien y así estar en compañía de sus criaturas desde el principio. Oremos. Bondadoso Dios y Padre de amor que estás en los cielos, te alabamos y te honramos, Señor, porque para siempre son tus misericordias. En este día, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día estudiar tu palabra, comprenderla bien, Señor, y gracias por este estudio de hoy. Así es que te pedimos perdón por nuestros pecados y una bendición muy especial por los amigos y amigas que nos acompañan. Te pedimos que cada día ellos estén pendientes de estos temas para que así, Señor, puedan profundizar en tu palabra y puedan recibir, oh Señor, todas las bendiciones que están en tu libro, Señor, en tu libro hermoso, que están en esa brújula que nos enseñan el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a que podamos todos ser obedientes y seguir tus preceptos y andar en tus caminos. Gracias porque nos escuchas. Quédate con todos nosotros en esta ocasión, Señor, y no te apartes nunca de nosotros. Porque sin ti nada somos, Padre. Te pedimos todos estos favores en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor quería tener un encuentro semanal con sus hijos desde el principio. El Señor quería desde el principio que la tierra tuviera descanso. El Señor quería desde el principio que toda su creación pudiera tener un día de reposo. Hoy en día todos andan buscando un día de reposo. Sí, pero ¿qué pasa? Estamos buscando un día de reposo que no es el reposo que Dios quiere que tú y yo elijamos. ¿Por qué? Porque no es el día que Él ha elegido. Si te das cuenta, el Señor en la creación a todos los días les decía día primero, día 1. Y si te vas a la Biblia y te remontas a lo que es el relato de la creación, te vas a dar cuenta que cuando el Señor hacía algo, cada uno de esos días de la creación decía, según dice la Escritura, según dice la Biblia, dice, y fue la tarde y la mañana del día primero.
y fue la tarde y la mañana del día segundo, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el séptimo día donde Dios descansa. Entonces, en ese séptimo día, el Señor hace un pare y agarra ese día y vamos a ver lo que nos dice el Señor en su palabra aquí en Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Oigan eso, no hagan ningún trabajo en él. Dice en el 11, porque en 6 días hizo el Señor la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué te parece? ¿Sabes tú de dónde proviene la palabra sábado? Es del hebreo sabbat. Sábado significa reposo. El Señor no le puso nombre a ninguno de los demás días, pero quiso apartar ese día especial para tener un encuentro contigo y conmigo cada semana, un encuentro semanal. Realmente el sábado no nos va a dar la salvación, no. El sábado no salva a nadie. El único que salva es quien creó todas estas cosas, quien creó el sábado. Y tú y yo tenemos que rendirle honor a nuestro Dios. Nos dice en Daniel 7:25, nos dice algo que nos pone a pensar. Escuchemos, hablándonos del cuerno pequeño, nos dice que éste hablaría palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Tratará de quebrantar a los santos y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Sí, el enemigo de las almas tiene una guerra encarnizada contra nuestro Padre Dios, contra nuestro Creador, contra ese ser tan especial que creó tantas cosas bellas para ti y para mí. Y Él no quiere que tú y yo reconozcamos a Dios como Creador. Él quiere que tú festejes la resurrección de Cristo, que tú festejes cualquier cosa menos el día de sábado. ¿Por qué? Porque en la ley está el 4º mandamiento, que es el sábado, y es el único mandamiento que reconoce a Dios como nuestro Creador. El enemigo es un archiengañador y todo el tiempo él ha tratado de entramparnos, de engañarnos, de embobarnos y quiere quitar la imagen de Dios de nosotros. Él quiere borrar todo lo hermoso que tú y yo tenemos en nuestras mentes y corazones acerca de Dios. Por eso se inventa tantas cosas en este mundo para mantenernos entretenidos, para que tú y yo no busquemos la verdad. Pero vamos a abrir el ojo y vamos a ver qué es lo que Dios requiere de nosotros. Nos dice que el enemigo trataría de cambiar los tiempos y la ley. Dios tiene un día especial que es el sábado. Sí, ese es su día. Dice que es el sello que Él tiene para con nosotros. Algunos han querido quitar el sábado de la Biblia, o sea, la palabra sábado de la Biblia. Siempre en las revisiones que se hacen, siempre están tratando de acomodar lo que es el lenguaje bíblico para que la gente pueda entender la Biblia de manera más sencilla, poniendo un lenguaje más sencillo, y poco a poco han ido quitando lo que es la palabra sábado. Pero nosotros como hijos de Dios y como estudiantes de la Biblia nos damos cuenta que este es un plan de Satanás, porque quiere borrar lo que es la palabra sábado para así confundir más a la gente. Pero si nos vamos a la Biblia Católica de Jerusalén, esa Biblia Católica dice la palabra sábado. Si te vas a Éxodo, en esa Biblia te vas a encontrar que dice sábado. Si te vas también a la otra Biblia Católica de Bober Cantera, te vas a dar cuenta que también ahí dice sábado. Y si te vas a la Nácar Colunga, también te vas a dar cuenta que dice sábado. Todas esas Biblias antiguas
dicen siempre, cuando se habla de día de reposo, se menciona la palabra sábado, porque es que sábado, como te dije en hebreo, significa descanso. Y Dios quiere que tú y yo podamos descansar siempre. El sábado conmemora lo que es la creación. Sí, o sea, tú y yo podemos tener al guardar el sábado lo que es una fiesta semanal en conmemoración de lo que es esta creación hermosa que Dios ha hecho. Y recuerda que el Señor dice, acuérdate del sábado, que te acuerdes. ¿Por qué tú crees que Dios dice acuérdate? Es porque Él sabía desde el principio que la gente se iba a olvidar. De alguna manera, los hijos de Dios se iban a olvidar de este día de reposo, de este regalo especial que Dios nos ha dejado. Sí. También nos dice en San Mateo, el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca del tema, porque Jesucristo es Dios y Él sabía también que esto iba a traer problemas. Y oye cómo nos dice, para que tú y yo estemos con mente clara al pensar en este punto, dice, no penséis, esto es en San Mateo 5, 17, 18 y 19. Escucha bien lo que nos dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar o invalidar, sino a cumplir. O sea, a cumplir su ministerio. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los enseñe y los cumpla será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! No sé si el que lo enseñe de manera atraviada o no lo enseñe irá a entrar, no sé. Solamente Dios sabrá cómo es que va a hacer esas cosas, porque Dios es quien va a premiar sus hijos y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Nos dice aquí en Isaías 48, 17. Si tú te lees a Isaías 48, 17, te vas a dar cuenta que el Señor aquí nos muestra el camino a seguir. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que tú y yo seamos felices. Él quiere darnos todo lo que tú y yo necesitamos para que seamos felices. Él quiere que esta tierra incluso esté renovada, que cada semana tenga un descanso. Ese es el plan de Dios desde el principio, pero el enemigo hoy en día quiere implantar un día de reposo. Y él tiene sus agentes donde quiera que están trabajando para que eso sea una realidad. Pero recuerda que ese día de reposo que se quiere implantar no es el día bíblico. Sí, y hay muchas iglesias que están enroladas en que se establezca un día de descanso. Pero todas están unidas en un solo propósito. Quieren que sea el día domingo. Y yo me hago la pregunta, si son cristianos y leen la Biblia, ¿por qué no se afanan porque sea el sábado, conforme a como Dios ha dicho que se guarde el sábado? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene a mucha gente entrampada. Oye, ¿por qué? Porque en el 321, Constantino, que era un emperador, Constantino tiró un decreto. Cuando él estaba en el apogeo de su poder, él tiró un decreto. Escucha bien lo que decía ese decreto. Decía Constantino: en el venerable día del sol, que los magistrados y los que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados en el venerable día del sol. ¿Sabe a qué día se refería Constantino? Él se estaba refiriendo al día domingo. Sí, porque esos antiguos, comenzando desde Constantino, adoraban a lo que eran todo el ejército del cielo. Esa gente adoraban las criaturas,
antes que al Creador. El enemigo siempre le ha llevado la contraria a Dios. Y nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces estamos en terreno de Satanás. Y estamos haciendo las cosas como quiere el enemigo que tú y yo la hagamos. Estamos siendo como títeres en las manos del diablo. Sí, nosotros como hijos de Dios, como estudiantes de la Biblia, tenemos que meternos dentro de la Biblia, ver cada punto, analizar cada tema de manera profunda. El enemigo ha engañado a la gente diciéndole que después que Cristo vino, ya nosotros ni tenemos que guardar sábado, ni tenemos que guardar nada de la ley. Analiza la ley, te invito a que la puedas leer de nuevo. Métete a Éxodo 20 y comienza a leer desde el versículo número 1. Lee la ley de Dios ahí, léela completa y medítala y piensa si Dios va a pensar en quitar uno de esos preceptos que son los que nos señalan a nosotros cómo es que tú y yo tenemos que andar en esta vida. Esa viene siendo como una brújula que nos enseña el camino perfecto para que tú y yo tengamos buena vida, para que tú y yo estemos bien con Dios y estemos bien con el prójimo. Déjame decirte que el mundo está trabajando, pero en contra de la corriente. Nosotros siempre queremos llevar la contraria a Dios en todo. En los Estados Unidos, The Lord Day Alliance o Alianza por el Día del Señor trabaja desde el 1888 pidiendo una ley dominical. Esa ley dominical se va a imponer. Eso va a llegar. Eso se está trabajando para que haya una ley dominical. También tenemos lo que es la Alianza Europea por el Domingo. Estos piden que se prohíba trabajar en domingo. Y si tú te pones a investigar al respecto de qué se está haciendo a nivel mundial, buscando lo que es la paz y buscando lo que es imponer un día de descanso, te vas a dar cuenta que se está trabajando de manera fuerte por imponer lo que es este día de descanso, o sea, el domingo, contrario a lo que es la ley de Dios. Mientras Dios dice, vamos a guardar el sábado que el mismo Dios nos lo dejó como un regalo en la creación. Pero nosotros queremos guardar lo que es el domingo porque, sin darnos cuenta, queremos complacer a las multitudes, a los que están pidiendo que guardemos el domingo. Y lamentablemente, al complacer a los que están pidiendo que se guarde el domingo, estamos honrando a las criaturas antes que al Creador. Recuerda que en inglés la palabra domingo, Sunday, ¿qué significa? Significa asimismo día del sol. Cuando yo honro el domingo, estoy honrando al astro rey, al sol. Si te das cuenta, hay muchas iglesias que tienen muchas imágenes y tienen algunos como una especie como de aparatitos como que andan con ellos y todos tienen como muchos rayos así que simbolizan el sol. ¿Sí? A ti no te van a decir, mírate un símbolo del sol, no. Pero tú tienes que ser analítico. Tú como hijo e hija de Dios o nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser analíticos y ver cómo se está moviendo el mundo espiritual actualmente. También en el 2018, estas personas que están presentando esas propuestas, la presentaron otra vez ante el Parlamento Europeo. Y esta gente están haciendo diferentes movilizaciones para que los gobiernos a nivel mundial puedan poner su vista en la propuesta de ellos y así ellos puedan también acogerla. También tenemos que el Vaticano, oigan bien, el Vaticano en su página web publicó el 4 de marzo que los obispos piden a las naciones que protejan el domingo como libre de trabajo.
O sea que también la Iglesia Católica está pidiendo que se imponga lo que es el domingo como día de reposo. Aparenta como si fuera algo sencillo, algo bonito, claro. ¿Cuántos no queremos tener un día de descanso, un día de reposo? Pero ¿es el día que Dios ha pedido que se guarde? ¿Es el día que Dios nos dio como regalo a nosotros en la creación? Pues no, ese no es el día que Dios nos dio a nosotros en la creación. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a los hombres o a Dios? No es que yo quiero que tú seas vamos a decir, una persona que esté buscando problemas ahí. No, no es eso. Simplemente te estoy haciendo un llamado, apelando a tu conciencia para que tú pienses, medites y consideres antes de tomar la decisión que tienes que tomar. Porque tienes que decidirte o servir al Dios del sábado o servir a las masas que guardan el domingo. Bueno, también nos sigue diciendo en San Marcos 7, del 6 en adelante, que el Señor, si tú lees esa partecita ahí, te vas a dar cuenta que el Señor ahí le está reclamando a ellos, que ellos preferían guardar lo que era la tradición. Invalidaban incluso el mandamiento por guardar lo que es la tradición. Es que es más fácil. Bueno, a Dios no lo vemos, ¿verdad que sí? Pero a la gente sí los vemos. Entonces es preferible yo estar bien con la gente. Pero yo le digo a Dios, Dios me perdona. El Señor sabe, conoce mi corazón. Él sabe que yo quiero hacer las cosas bien hechas. Pero a veces nos da miedo de llevar la contraria al público, a los que son más. No, nadie es más grande ni es más que Dios. Dice la palabra de Dios que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor conoce desde el principio y Él sabe muy bien que habrían problemas fuertes con esto. Nos sigue diciendo aquí en Josué 1:8, nos dice: el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo escrito en él. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es que el Señor quiere que nos vaya bien en todo. Por eso desde el principio nos dejó los 10 mandamientos. El pueblo de Israel, que fue el pueblo que el Señor cogió como ejemplo, para que fuera ejemplo para todas las naciones, este pueblo se había olvidado de los mandamientos de Dios cuando quedó como esclavo en Egipto. Y el Señor tuvo que sacarlos a ellos de ahí para llevarlos al desierto, para que así pudieran adorar a Dios en espíritu y en verdad, y pudieran dejar todas esas malas costumbres que aprendieron cuando ellos eran esclavos. El Señor sacó su pueblo porque Dios no eligió a Israel porque era el mejor pueblo, no. Dios tenía que elegir un pueblo en esta tierra, fuera un pueblo dominicano, fuera un pueblo estadounidense, fuera un pueblo, vamos a decir, indio, un pueblo de algún lugar de la tierra, pero Dios eligió al pueblo de Israel y nos dice la palabra de Dios que era una de las naciones más pequeñitas, más insignificantes, según nos dice la palabra de Dios. Pero Dios quería hacer de ellos ejemplo para las demás naciones. Ellos tenían que enseñarle al mundo cómo es que se tiene que andar delante de Dios. Por eso ellos guardaban la ley de Dios, guardaban los mandamientos. Y lamentablemente algunos que guardaban aparentemente la ley, metieron muchas reglas en esos tiempos, muchas reglas. Según nos dicen las informaciones a nivel bíblico, nos dicen que ellos metieron alrededor de 664 reglas, en los cuales hicieron el día de reposo un poco pesado. Sí. O sea, no estaban enseñándolo conforme a como Dios les había dicho a ellos que lo guardaran. Es por lo que te digo, siempre nosotros como seres humanos queremos llevarle siempre la contraria a Dios y queremos acomodar las cosas a nuestro antojo, como nosotros nos sintamos bien. Qué lamentable es eso. Pero déjame seguirte informando, como dice aquí la palabra. Nos dice en Apocalipsis 22:12, hasta el 15, vamos a leerlo ahí.
El Señor nos dice ahí ya, Apocalipsis, tú sabes que es el último libro de la Biblia, y nos dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. El Señor viene y nos va a recompensar a cada uno conforme a nuestras obras. Y nos dice en el 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Te das cuenta? Cuando nos dice que Él es el alfa, nos está llevando al principio para que entendamos que Él es el creador, que hizo tantas cosas hermosas. También nos dice que Él es el fin, sí, y nos conviene estar con Dios del principio hasta el fin, llevando todo lo que Él quiere que tú llevemos. Y que tú y yo llevemos. Lo que Dios nos pide no es una carga. Él nos dice claramente que sus mandamientos no son gravosos. No, el Señor no nos da nada que tú y yo no podamos llevar. Claro que no. Así pasa con las tentaciones. El Señor no nos permite ninguna tentación más grande que la que tú y yo podamos llevar. Y nos dice en el 14 aquí, dichosos, oye bien, dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para que tengan derecho al árbol de la vida. Los que guardan los mandamientos de Dios van a tener ese derecho. Que hay muchas personas que ya murieron siendo fieles y no llegaron a guardar los mandamientos. El Señor los conoció a ellos y sabe, solo Él sabe si serán salvos. Porque como te digo, el sábado no es que nos salva, lo que nos salva a nosotros es la obediencia a Dios. Yo guardo el sábado, no porque el sábado me vaya a salvar a mí, sino porque Dios me lo regaló en la creación. El Señor nos dice en su palabra que el sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse. Sí, el pueblo de Israel, el Señor peleó muchas veces con ellos y en una decía, no entrarán en mi reposo. Estaba guapo con ellos porque no querían ser obedientes. Por eso el Señor tuvo que ponerle la ley en tablas de piedra. Déjame ver si así no se olvidan. Después, al ver como todavía ellos seguían en sus cosas, haciendo las cosas a su manera, el Señor dice que las va a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Él sigue insistiendo en que esta ley quede en nuestras mentes y corazones. Él quiere que tú y yo podamos disfrutar de todo lo hermoso que Él tiene guardado para ti y para mí. Y nos dice ya finalizando aquí en el 15, oye bien lo que nos dice, pero quedarán fuera los perros. ¿Y será que no van a haber perritos en el cielo? Ay, tan lindo que son los perritos. Sí, tan tierno que son. El mejor amigo del hombre, después de Dios, es el perrito. ¿Qué te parece? Pero a mí me parece que eso no significa que no van a haber perritos. El Señor está como tomando un encabezado para decir lo que va a decir ahora en ese mismo versículo. Dice, pero quedarán fuera los perros, ¿verdad? Y no sabemos en el original si verdaderamente tenía una coma o si tenía 2 puntos, no sabemos, porque tú y yo no traducimos la Biblia, pero toda la Biblia viene del hebreo, ustedes lo saben. Sigue diciendo, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira van a quedar fuera. Sí, pero si tú y yo nos mantenemos fieles y guardamos el día que Dios quiere que tú y yo guardemos, entraremos por las puertas de la ciudad y tendremos derecho al árbol de la vida. Dios quiere darnos todas esas cosas bellas que nos tiene. Pero tú y yo no es que nos la vamos a ganar, porque tú y yo no nos ganamos nada con nada que hacemos. Pero sí estamos llamados a ser obedientes, a andar conforme a como Dios quiere que andemos. Y es privilegio nuestro andar como Dios quiere que tú y yo andemos. Somos los únicos privilegiados. Sí, así es que espero que con esta corriente que hay a nivel mundial, tratando de imponer un día espurio contrario a lo que es la voluntad de Dios, tú puedas ponerte de parte de la justicia de Dios, aunque se desplomen los cielos. Sí, de parte de la justicia de Dios, aunque Satanás se extraye, que se revuelque, que haga lo que le dé la gana. Pero tú y yo vamos a ser obedientes a esos 10 preceptos que Dios nos ha dejado. Y
los cuales el enemigo quiere quitar, pero que tú y yo vamos a mantener en nuestras mentes y corazones y los vamos a guardar porque somos obedientes y porque seguimos en las pisadas de Cristo, que también guardó el sábado y que nos dijo que no pensemos que Él vino a quitar nada de eso. Claro que no. Él vino a cumplir su ministerio. Él vino a quitar la ley mosaica, esa ley que era de ritos que señalaban al Cordero Mayor que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Ya vino Cristo, ya tú y yo no tenemos que venir con animalitos cargando animalitos para que nuestros pecados sean perdonados, porque el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo ya murió en nuestro lugar. Todos esos ritos que se presentaban era la sombra de lo porvenir, indicaban el Señor quería llevar al pueblo a través de esos ritos al Cordero Mayor que quita el pecado del mundo. Ese es el Dios del nuevo pacto. Ya ese pacto de ordenanzas y rituales ya quedó atrás. Ahora tú y yo vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de Cristo. Vivimos por fe. Sí, vivimos por fe, creyendo y sirviendo a nuestro Dios, a ese Dios de pacto que ha pactado contigo y conmigo. Él siempre ha cumplido su parte. Ahora nos toca a ti y a mí cumplir nuestra parte y seguir fieles a sus santos y divinos mandamientos, porque son palabra de Dios, que Dios la dio a sus hijos para que puedan entenderse tanto con Dios como con el prójimo. Dios te bendiga en este día. Te ayude a que puedas compartir este mensaje con aquellos que todavía están confundidos con estas cosas. Tenemos que estar alerta. Así es que Dios te da el privilegio de que tú puedas alertar a aquellos que todavía no entienden este tema, para que puedan escudriñar de manera profunda. Claro que sí. Recuerda que la ley no salva a nadie. Quien nos salva es Jesucristo. Pero recuerda también que tenemos que ser obedientes. Así que comparte este mensaje y déjame tu comentario aquí debajo en la caja de comentarios. Déjame tu opinión. Déjame ver qué tú piensas, qué tú crees acerca de este tema. Y te invito a que lo compartas. Compártelo. Sí, para que otros puedan recibir esta bendición. Nos vemos en una próxima entrega.